Asistir en pleno día festivo lo detesto, pero si por lo menos puedo lograr que un alumno aprenda algo, entonces la clase habrá sido un éxito. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Me encuentro bien. Gracias por preguntar. Comencemos la clase. Hoy abordaremos el arte de contar historias, una forma maravillosa de transmitir una historia, ya sea de forma oral, visual o escrita, para cautivar a una determinada audiencia. Esta ha sido una actividad humana fundamental que se ha utilizado durante siglos para entretener, educar, preservar la cultura y transmitir conocimientos y tradiciones. La narración puede adoptar diversos formatos, como cuentos populares, mitos, leyendas, cuentos de hadas, anécdotas personales, relatos históricos y narrativas ficticias. Eso es increíble, maestro. ¿Cómo puedo contar una buena historia? Una pregunta. Para hacer una buena historia es importante empezar desde los orígenes del storytelling. El storytelling se remonta a la edad de piedra, cuando nuestros antepasados pintaban dentro de las cuevas. Después fue inventado el primer sistema de escritura por la civilización de los sumerios, la más antigua conocida por el ser humano. Luego pasando por la antigua Grecia y su mitología, hasta llegar a hoy en día a la era moderna, usando las narrativas como medio de persuasión, y esto solo por destacar ciertos periodos de la humanidad. Una vez sabiendo los orígenes, es también fundamental que entiendas la diferencia entre mitos y logos. Mitos es como cuando te cuentan un cuento antes de dormir. Son historias que explican el mundo con magia, dioses y héroes. Por ejemplo, si llueve, alguien con mitos podría decir que el cielo está llorando, porque los dioses están tristes. Logos es como hacer un experimento en la escuela, es usar la lógica y la ciencia para entender el mundo con logos. Si llueve, sabemos que es porque las nubes se llenan de agua y luego cae como lluvia. Los dos ayudan a entender el mundo, pero de formas diferentes, uno con historias y el otro con razones. Pero para responder tu pregunta es importante que sepas por qué contamos historias y cómo las contamos. La razón del por qué contamos historias parte de cumplir funciones sociales y culturales. Socialmente tienen la función de transmitir valores y normas, construir la realidad social, movilizar y cambiar a la sociedad y formar cohesión social. Por otro lado, culturalmente construye una identidad colectiva, una diversidad y nos ayuda a generar memorias. Es necesario mencionar que estos dos temas van de la mano, ya que forman parte de la evolución humana y cómo ciertos aspectos se conservan, se cambian o se crean a partir de estos mismos. Ahora, ya debes tener una noción muy grande de lo que es el storytelling, de dónde proviene y por qué es importante, respondiendo a tu pregunta inicial que va de la mano con la pregunta de cómo contamos las historias. Hacer una buena historia depende de varios aspectos, pero lo más básico es comprender las estructuras narrativas y cómo se logra una buena persuasión. Gracias por la información, maestro. Entonces, para contar una historia que logre persuadir, ¿qué es necesario? Una historia logra persuadir si logra un buen balance entre etos, patos y logos. Pero, ¿qué es eso? Te preguntarás. Bueno, imagina que quieres convencer a tus amigos de que vayan a jugar a tu casa. Para hacerlo bien, necesitas tres cosas mágicas. Etos, confianza. Logos, lógica. Patos, emoción. ¿Por qué es importante el equilibrio? Si solo usas etos, confían en ti, pero sin razones o emociones, puede no ser suficiente. Si solo usas logos, das razones, pero puede sonar aburrido. Si solo usas patos, emocionas a todos, pero si no tienes razones o confianza, podrían no tomarte en serio. Anteriormente mencionaba que es básico comprender las estructuras narrativas. ¿Por qué? Porque sencillamente es la herramienta que nos permitirá expresar o explicar lo que queramos transmitir, cómo se organizan y presentan los elementos de una historia. Bueno, profesor, muchas gracias. Hasta la siguiente clase.